tu fuente de inspiración para la elección de tus colores, porque es la de mayor calidad y rendimiento. Presenta. Hola, hola, bienvenidos al programa del Ingeniero Revela. Esto es el poder del conocimiento, la más importante escuela en bolsa de valores desde el año 2003. Tendremos ya 20 años a principio de enero. Este es el primer y pionero programa en bolsa de valores desde Santiago y desde Telecontacto. Miren, hoy tenemos un programa especial. Vamos a ver los riesgos de esta semana, que habíamos advertido de las noticias importantes que tendríamos que seguir y que efectivamente esta semana se le dio un golpe mortal al mercado y a los ciudadanos del mundo, muy especialmente a la clase media. ¿Cuáles fueron esas noticias que impactaron a la clase media y que vienen por ustedes, vienen por el dinero de nuestra clase trabajadora, de nuestras pequeñas empresas, de nuestras pequeñas industrias y por todos aquellos que se han endeudado sin ninguna razón de ser ahora en estos tiempos críticos? Vamos a ver qué nos dice los mercados y cuál es el futuro de nuestra economía y de la economía mundial. Todo esto a través de la interpretación de los índices y de las bolsas de valores mundiales. Todos esos temas y muchos más en breve. No se vaya, el Ingeniero Revela continúa. Pausamos. Continuamos con el Ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, la constructora Armando Toros continúa la construcción de sus dos torres y esta muy especial, un condo hotel Everest Tower, en un sector exclusivo de Santo Domingo como lo es el Piantini. Es una innovación y un sublime atractivo turístico, un condo hotel que tendrá un restaurante giratorio en el último piso y que va a girar 360 grados en 2 horas y que usted va a tener una rentabilidad de un 20% mensual mínimo. Es posiblemente el mejor instrumento de inversión que usted pueda conseguir en esta torre emblemática, un condo hotel en el Piantini. Felicitamos al ingeniero José Rosado por esta gran visión de traernos esta torre a Santo Domingo. Llámenos 809-535-8000, constructora Armando Toros. Miren, dicho esto, ustedes saben que, como siempre, la semana anteriores analizamos los mercados para ubicar dónde está nuestra economía. Y en nuestra sección nueva de los eventos importantes que se deben de desarrollar cada semana y lo que debemos monitorear que mueven el mercado en ambas direcciones. Bueno, esta semana el mercado se movió y se movió fuerte por las decisiones de los poderosos. En este caso, la Reserva Federal, que subió su tasa de política monetaria, el Banco Central de Inglaterra, que también subió su tasa de política monetaria, y el BCE, el Banco Central de Europa. La señora Cristina Lagarde, que también subió la tasa de política monetaria. ¿Por qué esto es tan significativo? ¿Y qué significa esto para la bolsa y el mundo? Bueno, que ellos vinieron y le dieron un manoplazo al mercado y eso golpea a la clase media. Ellos saben que la inflación no va a bajar de la noche a la mañana y que ellos nos trajeron hasta aquí. Ahora ellos dicen que la inflación es por Rusia y que los problemas de los mercados, la incertidumbre que tenemos por la invasión de Rusia a Ucrania, ya se están medio cansando, aunque hay personas que están ganando mucho dinero con esa guerra. Pero esa guerra hay que pararla sí o sí,
porque mientras esa guerra no pare, los mercados tienen mucha presión y hay mucha incertidumbre, porque el 90% aproximadamente o más de lo que está moviendo el mercado ahora mismo es la geopolítica. Entonces, por eso es que tenemos que monitorear muy de cerca el comportamiento de los índices a nivel internacional y muy especialmente el Dow Jones 30, que traza la línea de la economía global, porque es que más adelante de la economía mundial y de los demás índices, porque es el de mayor capitalización y el de mayor fuerza mundial. Colóqueme la número 1, señor director, para que veamos. Ojo con esto, miren, el Dow Jones cuando tomamos la muestra estaba en 32.713, bajando 488 puntos. Eso era antes del cierre del viernes. El S&P 500 también había bajado a 3.800, el Nasdaq a 10.600 y el Small Cap 2000 a 1.755. Todos los mercados negativos, producto de esas medidas de los bancos centrales poderosos y del golpeo sistemático de los bancos centrales poderosos. Entonces, cuando ellos toman esa medida, la bolsa reacciona y reacciona con contundencia. En este caso, reaccionó hacia la baja de forma demoledora. En lo que va de mes ya tenemos más de 1.600 puntos negativos solamente en el Dow Jones 30. Pero eso no se queda ahí. Vamos a ver la cronología, lo que significa para el mercado, las medidas que ellos tomaron y cuáles son las variables que en esta semana tenemos que monitorear y que de una u otra manera en ambas direcciones van a mover el mercado, porque las noticias que nos llegan a Wall Street no son nada halagüeñas. Vamos a ver esta foto, señor director, la número 2, United States Building Permit. Miren, esos son los permisos de construcción en Estados Unidos hacia la baja. Eso es negativo. Dice aquí, Building Permit is a report closely watched by economists and investors alike, since all related factors associated with the construction of a building are important economic activities. For example, financing and employment. O sea que los permisos de construcción son muy importantes para los inversionistas porque determina la actividad económica, no solo para el financiamiento, sino para la tasa de empleado. The Building Permit Report can give a major hint as the state of the economy in the near future. A higher than expected number should be taken as positive to the US dollar, while the lower than expected number is negative. O sea, que si viene un mayor número de building, de permiso, es positivo para el dólar, pero si es menor, es negativo para el dólar y negativo para la economía norteamericana. Porque si hay menos permisos de construcción en Estados Unidos, significa que va a caer la tasa de desempleo, o sea, que va a subir el desempleo. La tasa de empleados va a caer, entonces sube el desempleo. Y si sube el desempleo, la recesión es mucho más fuerte y prolongada. Y recuerden que estamos en una economía de full empleo, 3.7 es el % de personas desempleadas en Estados Unidos. Entonces, estas variables que nos llegan ahora y que los mercados la asimilan esta semana es vital porque esto mueve el mercado en ambas direcciones. Y es positivo o negativo para el dólar. Y el dólar es la moneda del sistema financiero internacional e impacta la economía mundial, incluyendo la nuestra, porque si es positiva, las medidas que impactan los permisos, entonces eso va a incrementar el dólar en la República Dominicana. Pero aumenta la deuda externa y aumenta el crédito a los empresarios y aumenta el crédito a los industriales y el valor del dinero. Entonces su financiamiento va a aumentar. Y eso, cuando se aumenta su financiamiento, desafortunadamente eso nos cuesta empleos. Colócame la número 3, señor director, para que veamos cuál es más actividad. Miren, United States 3-month bill option, o sea, la subasta de los bonos del tesoro a 3 meses. Dice aquí, the figures displayed in the calendar represent the rate of the Treasury bill auctioning. U.S. Treasury bill have maturity of a few days to 1 year. O sea que los bonos del tesoro tienen una fecha de vencimiento de un día a varios años. Entonces, esa subasta de 3 meses que está pagando actualmente 4.27 y el previo es 4.27. ¿Qué significa esto? Bueno, que a 3 meses su dinero a 3 meses tiene un valor mayor que su dinero a 10 años o a 20 años, a 30 años. Pero eso va a subir todo, eso va a subir la tasa de interés, va a continuar subiendo la tasa de interés en Estados Unidos. Eso es inevitable.
Ellos van por la recesión sí o sí. Ellos van a terminar el ciclo. Y cuando digo ellos, me refiero a los poderosos. Y cuando me refiero a los poderosos, estamos hablando de la Reserva Federal. Estamos hablando del Banco Central de Inglaterra. Y estamos hablando del BCE, Banco Central de Europa. Entonces, esta opción de vender los bonos del Tesoro a 3 meses, que está en 4.27, trae mucha presión al mercado, porque está totalmente invertida la curva de rendimiento de los bonos del Tesoro del mundo, porque a 3 meses el dinero cuesta más que a 10 años. Entonces los inversores se mueven a 3 meses, pero los gobiernos se financian a 10, a 15, 20 y 30 años. Lo mismo que usted se financia también. Las empresas, el que compra una casa no la compra a 3 meses, la compra a 15, 20, 30 años. El que compra un vehículo no lo compra a 3 meses, lo compra a 5 años, 72 meses. Entonces tiene que financiarse a largo plazo. Y si el dinero a 3 meses cuesta más, entonces el financiamiento es mayor. Por eso es que le decimos que este no es el mejor momento para usted financiarse o endeudarse, porque hay muchos problemas y a partir de enero los problemas se van a acrecentar y se van a agravar, porque los mercados así nos los están diciendo. Colócame la siguiente gráfica, señor director. United States 3 Months Bill, la número 4. Miren, ahí los vemos, 4.27, ascendente, brutal. Dice, yield fluctuation should be monitored closely as an indicator of the government debt situation. Investor compare the average rate an auction to the rate at previous auction of the same security. O sea que las fluctuaciones es bien monitoreada muy de cerca por los inversores y por el gobierno, porque determina la deuda del gobierno a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, esta subasta de los bonos del Tesoro de 3 meses que viene esta semana, hay que monitorearla porque mueve el mercado violentamente, porque es el valor del dinero que está en la línea. Y el dinero es un bien que se compra y se vende normal, es un commodity. El dinero es un commodity. ¿Qué compra el dinero? Todo. Entonces la materia prima que le llamamos commodities, porque son un producto de primera necesidad, importante y que es imposible la vida sin ellos. Bueno, lo mismo es el dinero. La vida de los seres humanos es imposible sin el dinero. Porque con el dinero que compramos, con el dinero que nos financiamos, con el dinero que sostenemos el futuro inmediato y futuro a largo plazo de nuestras familias, de nuestras empresas y de nuestras industrias. Entonces, el dinero a corto plazo va a subir. Entonces, tenemos que monitorearlo muy de cerca. Por eso es que siempre advertimos a nuestros empresarios que tienen que tener un consultor, un asesor en bolsa que le dé esta información, porque el mercado anticipa con un mínimo de 6 meses lo que va a pasar, mínimo 6 con los commodities, porque si es con los mercados futuros es a 10 meses, porque lo que compramos hoy en mercado futuro es 10 meses en el futuro el precio. Colócame la número 5, señor director, para que veamos cuáles noticias más importantes. Miren, United States Gross Domestic Product también, 4.3 subiendo, dice aquí, the GDP Price Index measures the annualized change in the price of all goods and services, included in gross domestic product. It is the broadest inflationary indicator. O sea que el PIB, el Producto Interno Bruto, mide anualmente los cambios de los precios de los bienes y servicios, incluyendo todos los productos, y es un indicador que mide la inflación. A higher than expected reading should be taken as positive bullish for the US dollar, while a lower than expected reading should be taken as negative bearish for the US dollar. O sea, que si la lectura es mayor a 4.3, el forecast es 4.1, el actual es 4.3, Wall Street espera que baje eso, y evidentemente producto de la inflación. Si es negativo la lectura, entonces significa que es negativo para el US dólar, pero también es negativo para la tasa de empleos, porque si baja el PIB, significa que se contrae la economía, y si se contrae la economía, sencillamente las empresas están dejando de producir menos bienes y servicios, lo cual garantiza oficialmente despidos de empleados, porque se corta por las nóminas. De ahí la importancia de monitorear la bolsa, porque la bolsa anticipa lo que va a pasar, con muchos meses de anticipación, valga la redundancia, porque es lo que marca la dirección de la economía. Colócame la siguiente gráfica, señor director, la número 6, para que veamos ese pitch. Miren, Germany Producer Price Index. Cuando nos vamos a Europa, la producción alemana está cayendo. German Producer Price Index measures the changes in the price of goods sold by todos los bienes y servicios. Entonces, fíjense que
el precio de la producción, si cae en Alemania, que es la economía más poderosa de Europa, entonces hay problema. Porque entonces, si cae la producción, significa que hay menos demanda de bienes y servicios. Y que los empresarios y los industriales definitivamente están produciendo menos. Hay una contracción económica y vendrá una contracción económica. Si a eso le sumamos una alta tasa de inflación que está por los 10 en Alemania, entonces es letal. Entonces, ¿qué están haciendo los poderosos? Bueno, que vinieron ahora a terminar el ciclo sí o sí. Pero en enero pasado, la inflación era 7.2, 7.7. Y ellos nos decían a nosotros que la inflación era temporal. Hoy nos dicen que el target ya no es 2%, sino que debe ser 5%, aunque ellos quieren que sea 2%. Pero ellos no tienen control de eso porque son burócratas. Ellos son políticos. Entonces, Cristina Lagarde es política. Entonces, ella responde a los intereses de la élite. A ella no les importa el mercado, ni les importa la clase media. A ella les importa los intereses que ella representa. Pero lo mismo pasa con el Banco Central de Inglaterra. Lo mismo pasa con la Reserva Federal. Los intereses que ellos representan. Ellos representan los intereses de la élite mundial. Pero ellos son juez y parte. Entonces en enero era 2 el target de la inflación. Ya no es 2. Pero la inflación estaba en 7.2, 7.7 en enero. Antes de Rusia invadir a Ucrania el 24 de febrero, que es cuando Rusia entra a Ucrania. Entonces esta inflación, que en enero era 7.2, 7.7 y casi 8 en otros sitios, no es fortuita, no es Rusia que nos trae hasta aquí. Quien nos trae hasta aquí es la inyección de liquidez de todo el dinero barato que entró a la bolsa producido después del post-pandemia. Porque la pandemia, el COVID-19, le dio la excusa perfecta para ello intervenir el mercado. Entonces, a esa inflación explotar, ellos se agarran ahora de que el problema es Rusia. No, Rusia es parte del problema subsiguiente después de la pandemia, por los intereses que mueven. Entonces, hoy nos quieren vender a nosotros que ya la inflación está muy alta y que hay que subir la tasa de interés, porque si no, entonces es peor para la economía. Bueno, por eso destruye la clase media, eso lo hemos dicho. Colóqueme la siguiente gráfica, señor director, la número 7, para que veamos, miren, United Kingdom 3-year Treasury Bond Auction, o sea que la Inglaterra va a subastar 3 años del tesoro y el actual, los 3 años del tesoro en libras esterlinas paga 3.34, el previous fue 3.18, pero los bonos del tesoro de 3 meses de Estados Unidos está pagando 4.27, o sea que se paga más 3 meses que 3 años en Inglaterra. Es para que ustedes vean hasta dónde llega la hipocresía de esta gente que se quedaron atrás, nos llevaron hasta aquí y entonces hoy dicen que es Rusia que tiene la culpa de la inflación. Entonces los bonos del tesoro de Inglaterra a 3 años, 3.34. Los bonos del tesoro de Estados Unidos, 3 meses, 4.27. Si usted tiene $1 millón, ¿dónde lo va? Se va a libras esterlinas y lo pone a 3.34 o lo coloca en Estados Unidos a 4.27 en dólares. Pero por supuesto en Estados Unidos en dólares. Porque la política agresiva de la Fed es mucho más fuerte y consistente. Entonces estos llegaron tarde a la fiesta. Y ahora después que llegaron tarde, que nos trajeron hasta aquí, con inyección de liquidez, porque el Banco Central de Europa le inyectó al mercado casi 6 trillones de euros. Es cierto que la Reserva Federal le inyectó también al mercado casi 6 trillones de dólares. Pero bueno, la FED comenzó a funcionar y activarse fuertemente porque sabe lo que eso significa. Entonces los otros entraron tarde. Eso nos dice a nosotros que la recesión puede ser mucho más larga de lo que pensamos. Ahora ellos vienen ahora a acabarla rápido. Y vienen sí o sí de forma agresiva. Entonces, vamos a ver, señor director, la número 8, para que veamos cuál ha sido el desempeño. Mírenlo ahí, el desempeño ha sido, en julio del 22 estaba en 2.2, hoy está en 3.34, de una forma brutal subiendo los 3 años. Y la número 9, señor director, la Reserva Federal sube, United States Federal Reserve, Interest Rate Decision, sube la tasa de política monetaria a 4.50, es el actual, y forecast 4.50, y el previo eran 4. O sea, Federal Open Market Committee, FMOC, members vote on where to set the rate. Traders watch interest rate changes closely as short-term interest rate are the primary factor in currency valuation. O sea que los profesionales en bolsa
observan bien de cerca los cambios en la política monetaria, porque es un factor importante en el movimiento de la divisa. A higher number than expected rate is positive bullish for the US dollar, while a lower than expected rate is negative bearish for the US dollar. O sea que si ese número es mayor, entonces es positivo para el dólar, pero eso incrementa el valor del dinero, incrementa el crédito y frena la demanda agregada. Entonces eso destruye la clase media, porque una persona que se financió a 30 años a 2.50 y que ahora esté a 4.50 y que la vaya a subir a 7 y pico, cierto que ha cedido un poquitico porque la inflación comienza a ceder. Bueno, de 2.500 dólares, por poner un número cualquiera, que usted estuviera pagando mensualmente por su hipoteca y que ahora usted tenga que pagar 4.500, 2.000 dólares más, usted tiene problemas. Entonces, ¿por qué tiene problemas? Porque el ahorro de los ciudadanos americanos ha bajado en su punto más bajo en 17 años. O sea, de más de 20 y pico por ciento que se ahorraba, se están ahorrando un 2.3% de sus ingresos. Y eso no sostiene una economía, pero tampoco sostiene una familia, ni los gastos que usted quiere, ni la calidad de vida que usted se merece como trabajador. ¿Por qué? Porque si usted no puede ahorrar dinero, significa que usted no tiene calidad de vida. Usted está viviendo en el día a día. Y eso es lo que está haciendo, lo que está pasando hoy en el mundo con la inflación galopante que tenemos. Colócame la número 10, señorito, para que veamos la Reserva Federal. Miren, ahí los vemos. Fíjense que del 20 al 22 era 0.00 prácticamente la tasa de política monetaria. Hoy, en apenas meses, del 22 para allá, todo 4.50 el actual. Entonces eso incrementó el valor del dinero y aumenta todo lo que tenga que ver con financiamiento a nivel mundial. Le aumenta el crédito a los empresarios, le aumenta el crédito a los industriales, aumenta el crédito de la República Dominicana porque aumenta la deuda externa de la República Dominicana. Entonces nuestros bonos soberanos tendrán que ser colocados a una mayor tasa de interés, producto de que ahora mismo en dólar la Reserva Federal paga 4.50 la política monetaria. Entonces la próxima lectura que van a tener que seguir subiendo, subió 50 puntos, es en febrero que viene. Por eso monitoreamos lo que nos dice la lectura que nos da el mercado, porque el mercado anticipa lo que va a pasar. Entonces, ¿qué es lo que significa eso? Bueno, le dijimos ahorita que los permisos de construcción están en su punto crítico, pero la construcción es el 65% o más de la economía norteamericana y de cualquier economía mundial, porque los gobiernos son los que más gastan y el gobierno es el que más invierte, porque la construcción dinamiza la economía, porque trabaja todo el mundo. Cuando usted busca una construcción, ¿cuáles sectores están trabajando? Están trabajando todos. El varillero, el electricista, el plomero, el que pega los bloques, el albañil, el maestro, el carpintero, la que cocina por ahí también, el colmadero. O sea, está la economía activa. Entonces, de cualquier economía en el mundo, la construcción es uno de los principales renglones de la salud y de la actividad económica mundial. O sea, es así, sí o sí. Entonces los mercados asimilan eso. Colóqueme la foto número 11, señorito, para que veamos qué más. Miren los permisos, en su punto más bajo, mínimo por 16 meses, ha venido bajando ya. Eso es los permisos de construcción. Pero fíjese, esas barras grises, cada vez que eso pasa, que alcanza su pico y comienzan a bajar, significa que hay una recesión. Dice ahí, shade areas es igual a recesión. O sea que esa área que está pintada de gris, cada vez que eso pasa, que disminuyen los permisos, hay una recesión. Entonces, ¿cuántas recesiones hemos tenido que ha pasado ahí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 recesiones. Y esta será la número 10, porque eso es sí o sí. Entonces, ¿qué están haciendo ellos, los poderosos, para frenar la inflación y llevarnos a una recesión larga y prolongada a nivel mundial? Bueno, subiendo la tasa de política monetaria. Ya vimos que la subió la Reserva Federal y ahora vamos a ver qué decisión tomó el Banco Central de Inglaterra, que va a vender 3 años, o los 3 años de los bonos ingleses a 3.27, pero a 3 meses en Estados Unidos paga 4.20, a 3.37, pero 3 meses paga 4.27. Entonces no me interesa de Inglaterra, no tiene sentido que un inversor inglés se quede en Inglaterra va corriendo a comprar dólares. Eso es positivo para el dólar, pero es negativo para la zona del euro. Pero el euro tiene un movimiento de peso en el dólar de 57.6%. O sea que determina hacia dónde se mueve el dólar, porque impacta directamente al dólar. Y si las medidas
que se toman en Inglaterra son negativas y fortalecen el dólar, entonces la recesión es mucho más larga y prolongada. Porque hay un sector mundial muy poderoso, la zona del euro, que se queda rezagada con su recesión, entonces va a llegar más tarde la recesión. Y si llega más tarde, significa eso que el desempeño económico va a tardar en restablecerse a la normalidad. Entonces, mientras más tarde llegamos a la meta, pues más tenemos que esperar. El mundo tiene más que esperar, porque todos estamos corriendo en la misma dirección. Los que lleguen primero y puedan restablecer su economía, bueno, pues se van a recuperar más rápidamente. Los que lleguen último, se van a recuperar último. En este caso, la Unión Europea, que tiene mucha incidencia en el mundo, si llega a último nos va a afectar más, porque nos prolonga a nosotros la recuperación total y absoluta. Porque tiene que haber una coordinación entre la economía poderosa y los países en vías de desarrollo. Colócame la número 12, señor director, para que veamos. El Banco Central, Bank of England, keeps rate by 50 basic points. O sea que el Banco de Inglaterra is the key measure, interest 50 basic points to a new 14-year high a 3.50. Fíjense que subió a 3.50 la tasa de política monetaria. Pero ¿qué pasa? Que ellos van a vender ahora los 3 años de los bonos ingleses a 3.37, pero la política es 3.50, entonces inmediatamente a corto plazo. Entonces, si es a 3.50 y a 3 años es más caro, entonces el problema en la economía, hay una contradicción entre el Banco Central de Europa, el Banco Central de Inglaterra y lo que está diciendo el mercado. Entonces, ellos no se han puesto de acuerdo porque no les conviene ponerse de acuerdo, porque nos trajeron hasta aquí con la inflación y ahora van a llevar la economía mundial, la van a terminar sí o sí el ciclo, porque ellos tienen que aterrizar ese avión forzado. No es un aterrizaje suave, es un aterrizaje violento, porque están subiendo todos los tipos de interés, todos los tipos. Ya vimos la Reserva Federal 4.50 y el Banco Central de Inglaterra 3.50, pero ahora llega el Banco Central de Europa. Colóqueme la número 13, señor rector, para que veamos la señora Cristina Lagarde. Banco Central sube los tipos en 50 puntos básicos. Eso fue antes de ayer. Entonces, pero ellos decían en enero que la inflación era temporal, que nosotros no teníamos por qué preocuparnos porque la inflación iba a desaparecer. Bueno, pero ¿qué carajos tienen, qué control tienen ellos de la inflación si ellos saben lo que está haciendo? Ella es una burócrata que responde a los intereses de la élite y es una empleada que gana millones de pesos y responde a los intereses de los más poderosos. Y vino y le dio ahora, golpeó el mercado, subiendo la tasa de interés y con el lenguaje que está usando, que han cambiado su lenguaje. ¿Y qué lenguaje han cambiado ellos? Diferente al que tenían en enero. Bueno, es fuertísimo el lenguaje que ellos tienen ahora, porque ahora ellos no quieren vender a nosotros, que es mucho más saludable continuar esa política de ellos que nos llevaron hasta aquí, subiendo la tasa, sin importarle la clase media, sin importarle las pymes, ni las pequeñas y medianas empresas, sin importarle las pequeñas industrias, no les importa, no les interesa, porque ellos son políticos y responden a intereses políticos de la élite. Entonces ahora se combinan todos y suben la tasa de política monetaria, suben el dinero, pero encima de eso también están retirando dinero de la bolsa. 2 armas letales para la salud de cualquier economía mundial. Entonces, colócame la número 14, señorito, para que veamos lo que dice ella, el lenguaje de la señora Cristina Lagarde. El Banco Central de Europa, el BCE, subirá al menos 2 veces más los tipos de interés y podría superar el 3.5. Bueno, pero usted llegó tarde, señora, porque usted no dijo en enero que la inflación era 2%. Ahora nos dice que tiene que subir la tasa de política monetaria, que la va a subir 2 veces más y que podría llegar a 3.5, porque es más saludable subir la tasa de política monetaria que dejar que la inflación nos ataque y nos devore y que destruya la clase media mundial. Bueno, pero usted es partícipe de eso, porque usted responde a otros intereses que no son los mejores intereses para nuestros trabajadores, porque ellos son los que hacen el dinero. Ellos son los que hacen el euro. Ellos fueron los que le inyectaron 6 trillones de euros al mercado. Y tenían la tasa de interés negativa por debajo. Hoy nos dice a nosotros
que para frenar esa inflación que ellos provocaron, hay que subir la tasa de interés. Antes era temporal la inflación, hoy no es temporal. Hoy la inflación va a durar mucho más tiempo de lo que ellos piensan, porque son burócratas, son políticos respondiendo a los intereses de la élite, porque están defendiendo su posición. Mientras nuestros pueblos no entiendan que ellos no le tienen miedo a nada excepto a que aprendamos a invertir en bolsa y que no seamos consumidores nada más y que ellos no nos guíen como máquinas, como vacas que van a un corral, que nos meten en ese corral y nos dan hierbas, porque eso es lo que ellos perciben de nosotros. Porque a nuestros pueblos no les interesa aprender de bolsa. Nuestros pueblos, y lo hemos dicho muchísimas veces, por casi 20 años, que el mundo se controla desde Wall Street, desde los mercados. Porque fíjense lo simple que sube la tasa de interés y sube el crédito, sube el valor del dinero y le sube su financiamiento, le sube su tarjeta de crédito, le sube la tasa de interés de su financiamiento de su casa, le sube la tasa de interés de su vehículo, si usted lo va a comprar y si lo compró, y le sube todo. Entonces, ahora usted deja de reducir, le bajan las ventas, en un 15, un 20, un 30%, entonces usted va a tener que cancelar empleados, entonces usted corre el riesgo ahora de perder su empresa, una pequeña empresa. Porque se financió un dinero barato y ahora el dinero cuesta 3 y 4 veces más caro. Pero usted no produce ese dinero para pagar ese financiamiento. Entonces usted va a tener que despedir empleados, pero sus ventas van a bajar. Entonces usted tiene un problema. Y nuestros pueblos no terminan de entender que lo más importante es el conocimiento en bolsa. Porque de eso es que ellos hablan, eso es lo que a ellos les importa. Y la élite tiene un 4%, así como ellos, que son burócratas, políticos, pagos, para que respondan a los intereses de ellos, desacreditando el negocio de la bolsa. Porque no les interesa que usted aprenda. No les interesa que nuestros pueblos se eduquen en bolsa. Entonces, nuestro principal activo, si queremos progresar y queremos ser una economía avanzada, es la educación bursátil, es la educación en bolsa. Aquí debiéramos estar hablando todos los días de esto y el gobierno promover esto y tener un ministerio de inversión, que lo hemos dicho muchas veces, y la superintendencia de valores ser más activa en esto y promover esto, porque esto no va a tomar tiempo, es una cultura. Entonces, nosotros no queremos que se vea, tenemos cientos y miles de bancas de apuestas. Vamos a promover la bolsa, es lo que tenemos que hacer, porque nos vas a tomar 15, 20 años tener un país educado en bolsa, porque es cultural eso, pero ellos viven de eso, por eso ellos son ricos y nosotros somos pobres. Eso no quiere decir que en sus países no hay pobres, sí los hay, pero menos problemas que nosotros. O sea, que un pobre de ellos tiene menos problemas que un pobre de los nuestros, porque sencillamente ellos tienen casi todos sus problemas cubiertos, porque la parte social ellos tienen que cubrírsela, porque a ellos les interesa eso. Ellos tienen que apoyar a sus ciudadanos, porque si no se le arma un estallido social que a ellos no les conviene y pierden el gobierno, pierden el poder, y a ellos lo que les importa es su dinero y su poder. ¿Y cómo lo consiguen? Bueno, manteniendo el pueblo tranquilo. ¿A costa de quién? A costa de los demás países del mundo, a costa de nuestros pueblos que somos consumidores. Y ellos se benefician de nuestra materia prima y se benefician de nuestros recursos naturales y se benefician de nuestra ignorancia total y absoluta en bolsa. Entonces a nuestro pueblo no les importa eso. Entonces tenemos que educar a nuestro pueblo en bolsa. ¿Qué más dice la señora Cristina Lagarde, señorita? Es el número 15. Dice ella, subiremos los tipos durante más tiempo y de manera significativa. Entonces tenemos que tomarle la palabra con pinza a ella. O sea, ella no está diciendo a nosotros que lo subió a 3.50 y que no importa lo que pase con la clase media. Las personas en Europa van a tener problemas ahora con su financiamiento en la casa, porque le está subiendo el financiamiento en la casa, pero con eso sube el Euribor, pero también sube el dólar eso. Y esa medida de ella, aunque impacta a Europa directamente, impacta a los dominicanos también, porque sube el valor del dinero y sube el financiamiento en los bancos, en todos, porque sube la tasa de referencia, sube el Euribor y sube el Libor y sube todo. Entonces, cuando sube la tasa de referencia que los bancos se prestan entre ellos, pues sube la tasa que nos prestan a nosotros. Porque la tasa de nosotros es la tasa de referencia que los bancos se prestan más un incremento adicional que los bancos le ponen, porque eso es lo que los bancos se ganan, pero hay un punto de referencia. Y el punto de referencia lo marcan los bonos del Tesoro a 3 meses, 2 años, 10 años. Y los bonos del Tesoro a 10 años son los puntos de referencia de nuestros bonos soberanos. Y eso es lo que marca
hacia dónde va la tasa de rendimiento y la tasa de política monetaria nuestra. Entonces nos afecta a nosotros inmediatamente y afecta al mundo, las medidas que ellos toman, porque ellos controlan el mercado, porque su divisa es poderosa y porque el euro tiene un 57.6% de movimiento en el dólar y la libra esterlina tiene un 10.6% en el movimiento del dólar y está subiendo. Entonces ellos suben cuando les da la gana su tasa de política monetaria, sin importarle, no importa lo que pase en el mundo. Porque a ellos no les interesa la clase media nuestra, a ellos les interesa a sus ciudadanos y tienen que buscarle una salida a sus países, caiga quien caiga. Entonces ellos vienen ahora a subir su tasa de política monetaria para forzar una recesión económica mundial. Pero ellos no decían eso en enero, ya lo están diciendo. Entonces, ¿qué más dice la señora Cristina Lagarde, señor director? Esa es la número 16. Dice ella, la inflación, excluyendo energía y alimentos, se mantiene sin cambios. Entonces, ¿qué dice eso? Que si la inflación se mantiene sin cambio, ahora la inflación no es temporal, ahora la inflación no tiene cambio, entonces tenemos que seguir subiendo la tasa de interés. Pero mientras ella hablaba, el euro estaba subiendo a 1,6, porque vuelvo y le reitero, ella es burócrata. Ella responde a los intereses de la élite y nuestros pueblos, nuestros empresarios y nuestros industriales tienen que entender que lo más importante es la noticia de los mercados, conocer los mercados para ubicar su empresa y hacer su empresa más eficiente y que puedan beneficiarse de la compra de materia prima más barata, de la compra del tipo de cambio más barato en los mercados y así protegen sus empresas y de paso protegen sus empleados y protegemos nuestra fuerza laboral y en consecuencia nuestra economía se hace más sólida, más robusta y somos más ricos, pero para eso necesitamos la bolsa, necesitamos los mercados y necesitamos el conocimiento en bolsa de valores. En el próximo bloque vamos a ver qué más dice la señora Cristina Lagarde y cuáles son los temas y las variables que acechan la economía mundial, en consecuencia nuestra economía. Y vamos a ver el ciclo de la bolsa, si nos alcanza el tiempo, para ver en qué posición estamos y hacia dónde nos vamos a mover. No se vaya, el ingeniero Revela continúa, pausamos. Continuamos con el ingeniero Revela, el poder del conocimiento. Miren, no es casualidad que los bancos centrales poderosos se hayan puesto de acuerdo ahora al final de todos los problemas que tenemos con la inflación y comiencen de forma agresiva a cambiar su política monetaria. Luego que tantas veces nos dijeron ellos que eso era temporal y que no había problema con la economía, que todo estaba bien y que íbamos viento en popa y que teníamos un crecimiento formidable, que la economía iba a crecer a tanto aquello en el próximo año 23 y en el 24 y más allá del 24. Ese era el lenguaje que yo usaba. Siempre no, porque el problema es que cuando ellos defienden los intereses de la élite mundial, no les importa lo que pase con nuestras empresas, no les importa lo que pase con nuestra clase media, ni les importa tampoco lo que pase con nuestras industrias, porque ellos están defendiendo su pellejo, ellos están defendiendo su puesto, porque si no pierden el puesto, ellos son políticos. Y los políticos se comportan así, son corruptos, defienden los intereses de la élite, siempre va a ser así. Entonces, nuestro pueblo, ¿qué tenemos que hacer para protegernos? Bueno, aprender lo que ellos hacen para que no nos usen. Y nosotros no seamos nada más consumidores, sino que podamos aprender y vivir también de lo que ellos viven, para hacerle la vida más difícil, para que no negocien nuestra materia prima y nuestro producto tan fácil y que las empresas de ellos y nosotros no seamos tan dependientes de los mercados de ellos, sino que también nosotros podamos aprender cómo funcionan los mercados. Entonces, todos ellos se han puesto de acuerdo y al unísono han subido la tasa de política monetaria esta semana, todos. El Banco Central de Inglaterra a 3.50, la FED a 4.50, en Inglaterra, el Banco Central de Europa también. O sea que todos lo subieron al unísono. ¿Por qué? Porque hay que terminar con el ciclo. Hay que forzar la recesión y la están forzando. Pero ellos lo están forzando de forma diplomática, haciéndonos creer a nosotros que la inflación es el problema. Y lo que antes era temporal ya no es temporal. La inflación, el target de los bancos centrales era 2%, ya no es 2%. Colóqueme la 17, señor director, para que veamos qué dice ella ahora. Dice la señora Lagarde,
Desde el Banco Central de Europa creemos que la inflación continúa demasiado alta, al 6.3% en el 2023. O sea que la inflación se va a mantener en 6.3, pero el target es 2, según ella, en enero. O sea, 3 veces más. 3 veces más la inflación en el 23. Ya no es 2% la inflación. Entonces, si la inflación es 6.3 en el 23, entonces tenemos problemas, nuestros pueblos tienen problemas. Porque si esa es la inflación en euros a 6.3 y el euro tiene un poder de movimiento del dólar de 57.6%, entonces tenemos problemas en nuestra economía. Porque la inflación, aunque está cediendo en nuestro pueblo, va a seguir alta. Es cierto que bajó a 7.8, si mal no recuerdo, dijo el gobernador nuestro. Pero bueno, va a seguir alta, porque ya dice ahora que la inflación en el 2023 es 6.3%. Pero ya no van a crecer 4 o 5%, ya ellos van a crecer menos. Colócame la 18, señor director, para que veamos cuánto va a crecer. Mire, pero también dice el BCE, el Banco Central de Europa, rebaja su previsión de crecimiento al 0.5% en el 2023. O sea que el crecimiento económico europeo es 0.5% y la inflación es 6.03. Entonces, si la inflación es 6.3, perdón, y el crecimiento es 0.5, entonces es demasiada brecha, el spread es muy grande. 6.3 menos 0.5, 6.3 menos 0.5 equivale a un 5.8 negativo en zona del euro. Entonces tenemos problemas en la economía mundial. Nuestra economía tiene problemas y hay que forzar la recesión sí o sí. Entonces el lenguaje, fíjense cómo ellos cambian el lenguaje. 2% target en enero, hoy es 6.3. La inflación seguirá y continuará siendo alta. Y será de 6.3 en el 23. Ya no es 2, ya es 6.3. Entonces ellos dicen que el target es 2%. ¿Qué carajo puede ser el target a 2% cuando ustedes no tienen el control de eso? Porque ya se les fue de la mano. Entonces ahora subiendo su tasa de política monetaria es un golpe mortal a la clase media. Es un golpe mortal a la economía. Y es un golpe mortal a los empresarios y a los industriales del mundo. Y a nuestras empresas, porque nuestras empresas dependen de ese financiamiento. Depende de ese dinero, del euro caro y del dólar caro. Y ellos son los que nos han llevado hasta aquí. Y nuestros empresarios todavía no entienden que lo más importante es conocer esta información para protegerse contra estos burócratas, que lo que les importa es su posición. Y ella está defendiendo su posición. Colócame la siguiente gráfica, señorito, para que veamos. ¿Qué más dice ella? Dice ella, la estabilidad financiera se ha deteriorado desde nuestra última revisión. Fíjese. Nunca habíamos escuchado eso. O sea que la estabilidad financiera se ha deteriorado. ¿Y qué quiere ella decir con eso? Bueno, que la economía tiene problemas, la economía no sirve, la economía está deteriorada totalmente. Porque si la estabilidad financiera se ha deteriorado desde nuestra última revisión, entonces hay problemas. Entonces eso es lo que nos está diciendo nosotros. Nos jodimos entonces. Pero antes no nos hablaban de eso. Hay una política burócrata que responde a los intereses de la élite mundial. Entonces, para que tengamos una idea de cuál es el panorama mundial y de lo que nos espera a nosotros, que dependemos de ello, no es nada halagüeño. Colóqueme una foto y veamos, ojo con esto, la número 20, señor director. Miren, United Kingdom Year to Date Inflation, Bank of England Rate. El Banco de Inglaterra subió la tasa de política a 3.50, pero la inflación en Inglaterra es 10.70. O sea que si usted tiene 10.70 menos 3.50, usted está perdiendo de su libras esterlinas 7.2% negativo. O sea que su dinero no tiene ningún valor. Usted está perdiendo dinero en Inglaterra. Entonces, ¿cuál es el panorama real de lo que nosotros no nos vemos, nuestros pueblos nos ven? Porque no tenemos cultura de inversión, que no pueden ver, que es importante monitorear la bolsa. Por eso siempre decimos, cuando vayamos a hablar de economía, vamos a monitorear la bolsa, porque la bolsa todo lo refuta, todo nos anticipa, porque la bolsa anticipa lo que va a pasar. Colócame la 21, señor director, para que veamos la política monetaria de los bancos centrales mundiales. Ahí lo vemos. Amplíala eso, señor director, para que le veamos. Mire, en Japón, la tasa política real, amplíala, señor director, para que veamos eso. Bájalo un poquitico, para que se vea al principio. Miren,
Ahí lo vemos por país. Japón, negativo, menos 3.8. Suiza, menos 2%. Tailandia, menos 4.3. Miren la zona de Europa, negativo, menos 8%. Entonces, vemos a Noruega, Estados Unidos, United Kingdom, negativo 7.2. El único que está positivo es China y Hong Kong. Todo lo demás negativo. Entonces, ese es el valor del dinero. Ellos tienen que forzar su política sí o sí, porque es la única forma de aterrizar la economía. Entonces, ahí los vemos, toda la tasa real de política monetaria en un 95% negativa a nivel mundial. Eso nos dice a nosotros que ellos no han traído hasta aquí. Puede bajar con nosotros, señor director. Que ellos no han traído hasta aquí y que van a destruir desafortunadamente con esa política, como ella dice, que seguirán los tipos aumentando porque la inflación es muy alta, van a destruir nuestras pequeñas empresas, nuestra clase media y nuestros pequeños industriales y van a aumentar nuestra deuda externa y eso tumba gobierno. Miren, señores, no tenemos tiempo para más. El ingeniero Revela llega a su parte final y así culminamos el esfuerzo de hoy. Pero no sin antes agradecerles la gentileza de su atención y decirle como siempre que para usted ser un buen inversionista en bolsa de valores, usted necesita conocimientos, disciplina y paciencia. Yo soy Luis Fernando García. El ingeniero Revela, el poder del conocimiento, regresa la próxima semana. Bye bye. Hasta pronto. Pinturas Glidden. Transforma tu inspiración en acción mientras tus niños juegan en casa. Presentó